callo, alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero, pero león indomable. Soledad para mí es sinónimo de diálogo donde el espíritu tiene... Bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Asidos a Dios. Yo soy Yomar, estoy con Junior. Muchas bendiciones para ustedes que nos escuchan. Ese es un tema muy buenísimo y esperamos que nos escuche hasta el final. Así es. El tema que vamos a tratar hoy, ya ustedes lo leyeron en el título, la gracia preveniente. Antes de entrar de lleno, queremos decir que este es obviamente un término que no está en la Biblia, pero sí es un concepto que se construye a partir de un tema que aparece recurrentemente en la Biblia. Como dice Ray Dumming, no es un término bíblico, sino una categoría teológica desarrollada para capturar un tema bíblico central. Es algo así como la Trinidad, que el término Trinidad no aparece en la Biblia, pero suerte con el que intente negarlo, con el que intente negar que la Trinidad es una doctrina bíblica. Entonces, algo así pasa con el tema que estamos tratando hoy, la gracia preveniente. Y quisiera leer un versículo para que nos fundamentemos ahí, que está en Tito 2:11 y dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Ese es el fundamento de la doctrina de la gracia preveniente bíblico. Bueno, no es el único versículo, hay muchos más, pero ese versículo me gustó mucho y quise leerlo. Entonces, otra cosa también, para que podamos entender mejor cuando entremos a analizar el concepto, el significado de gracia preveniente, y es decir, lo que intenta resolver. La gracia preveniente intenta resolver o reconciliar verdades bíblicas que parecen contradictorias, como por ejemplo, la Biblia dice que el hombre no puede buscar a Dios por sí mismo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados y es incapaz de escoger a Dios. Es decir, que la voluntad del hombre está esclavizada al señorío del pecado. Exactamente. No hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios. Pero también la Biblia tiene pasajes donde nosotros vemos a Dios insistiendo en su llamado al arrepentimiento al hombre, que dejan implícito la posibilidad de arrepentimiento. O sea, Dios llama al hombre al arrepentimiento porque es posible que éste se arrepienta. Por ejemplo, Hechos 17, el verso 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto Pablo lo dice a los griegos en Atenas, o sea, personas que ya ni siquiera eran judíos. Entonces la Biblia dice que el hombre es totalmente incapaz de escoger a Dios, pero Dios exhorta al hombre a que se arrepienta. La gracia preveniente viene a reconciliar estas dos verdades. Pero entremos de lleno. ¿Qué es la gracia preveniente? La gracia preveniente, como el término lo dice, simplemente significa preceder. Gracia preveniente se refiere a la gracia de Dios que precede a la salvación, es decir, que antecede a la salvación. A esa gracia preveniente también se le llama o se le conoce como gracia habilitante. Esto es uno de los elementos de esta gracia. La gracia preveniente tiene la función de habilitar a la persona para que crea y se arrepienta. La gracia preveniente lo que hace es habilitar o dar capacidad a la voluntad del hombre para que pueda arrepentirse y ejercer fe en la persona de Jesucristo. Exacto. Entonces, el hombre es incapaz de escoger a Dios, pero Dios en su gracia, o Dios por su gracia, capacita al hombre para que lo escoja. Por eso Dios puede decir a la vez: el hombre es incapaz de escogerme y
luego decir, arrepiéntete y cree en mi Hijo. Porque a través de su gracia Dios nos capacita. Todos los que hemos creído en Cristo, si tú eres creyente en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y si tú has nacido de nuevo, todo esto se debió a que Dios, previamente a tu conversión, a tu arrepentimiento, a tu fe, Dios te habilitó, Dios te capacitó con su gracia. El hombre, antes de que busque a Dios, Dios está buscándole, dice Tozer en la búsqueda de Dios, en su libro La búsqueda de Dios. Entonces, Dios es siempre previo. Dios capacita al hombre porque el hombre no puede buscarle. Y si hoy tú eres salvo, es porque Dios no solo te escogió, sino te dio la capacidad de tú elegirlo a Él. O sea, Dios no escoge unilateralmente a las personas que serán salvas. No es algo incondicional, no es una elección incondicional la que Dios hace, sino que Dios toma en cuenta nuestra respuesta a su gracia preveniente. Sí, así es. Todo buen arminiano clásico, es decir, todo arminiano que conoce en verdad las enseñanzas teológicas de Arminio, concluirá en que el hombre sin la gracia no puede hacer ningún bien que glorifique a Dios. Sin esta gracia capacitadora, el hombre no puede salvarse. Exacto, eso es algo que Arminio enfatiza. El hombre no puede hacer ningún bien espiritual, no puede ni siquiera desear ningún bien espiritual sin esta gracia. Incluso dice Arminio que el hombre ya regenerado por Dios, o sea, el hombre ya nacido de nuevo, aun no puede hacer ningún bien espiritual sin la gracia de Dios. O sea, los calvinistas dicen que nuestra teología o nuestra visión de Dios nuestra visión del cristianismo es una visión humanista, centrada en el hombre, que deposita toda la responsabilidad de la salvación en el hombre, y no es así. No negamos la responsabilidad humana, porque la Biblia misma la afirma, pero tampoco decimos que el hombre se salva a sí mismo. No, todo momento el hombre está siendo guiado por la gracia. De hecho, cuando nosotros decimos que Dios habilita al hombre para escoger a Dios, estamos diciendo que Dios en su gracia está llevando al hombre hacia el arrepentimiento. El hombre lo único que tiene que hacer, la persona lo único que tiene que hacer es dejarse guiar por Dios, dejarse llevar por Dios, por así decirlo. Ahora, para tú resistir esta gracia, tú tienes que pelear contra Dios, tú tienes que hacer algo. Y para estar de acuerdo con Dios, simplemente tienes que dejarte llevar. La gracia preveniente lo que hace es animar. La gracia preveniente motiva, anima a la persona a que pueda responder positivamente al Evangelio. Exacto. Una analogía que yo creo que vendría bien es esta. Imagina que tú estás en un pozo muy hondo y no puedes salir de ahí. Estás lastimado y no puedes escalar porque son paredes lisas, es un pozo estrecho, está muy oscuro, hay humedad, calor y todo eso. Estás perdido. Yo te tiro una soga desde afuera y te digo, átate la soga a la cintura que yo te voy a alar. Si tú te aprietas la soga, lo único que tú tienes que hacer para salir del pozo es dejar que yo te saque. Ahora, para tú caer en el pozo o para tú quedarte en el fondo del pozo, tienes que pelear contra la soga, tienes que quitarte la soga, tienes que forcejear y desatarte la soga. Eso es la gracia. La gracia de Dios te toma y te lleva al arrepentimiento. Para tú aceptarla, simplemente tienes que dejarte de llevar. Pero para tú rechazarla, tienes que pelear contra Dios. Tienes que negar rotundamente a Dios. Entonces, por eso Dios puede
exhortar a las personas a que se arrepientan de sus pecados, porque su gracia los lleva hacia eso. Y por eso el hombre es culpable cuando la rechaza, porque forcejea, porque pelea contra Dios. Entonces, queremos también mencionar algunas características de esta gracia. Esta gracia es universal. ¿Por qué? Porque está disponible para todo aquel que escuche el Evangelio. Sí, se extiende a todos los hombres. Exactamente. Todo el que escuche el Evangelio es objeto de esta gracia preveniente. Y todo aquel que lo rechaza es porque rechazó la gracia de Dios. También es resistible. Así es. Bueno, lo de universal lo vemos en Juan 3:16. Dios amó al mundo, envió a su Hijo para el mundo. Resistible quiere decir que lo que decíamos, tú puedes pelear en contra de esta gracia. Esta gracia no hace que tú seas regenerado sí o sí, o que tú te arrepientas sí o sí, o que tú tengas fe sí o sí. No, esa gracia llega, te capacita y tú decides. La gracia preveniente te lleva a un estado en el que tú puedes decir sí al llamado del Evangelio y también puedes decir no si resistes a este. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Dios se lamenta de que su pueblo rechazara su llamado, de que su pueblo no respondiera afirmativamente a su llamado. Sería incomprensible que Dios se lamentara de esto, o que Cristo se lamentara de esto, si Él de antemano supiera que es imposible que los hombres acepten. Ahora, ¿por qué Jesús expresivamente se lamenta? Porque no es imposible, porque Dios en su llamado infunde gracia a las personas para que estos acepten la salvación. Hay más evidencias aún sobre la resistencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí vemos la resistencia al Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba hablando sobre el Evangelio, hablando de que vosotros crucificasteis al Hijo de Dios, aquí Esteban habla de que ellos están resistiendo al Espíritu Santo. Así que esta gracia es resistible. Hay muchos más pasajes aún. Así que, esos pasajes son suficientes para fundamentarnos en la palabra y creer de que la gracia es resistible. Exacto. Esto no es simplemente un tratado para la mente, sino que es para el corazón. La gracia preveniente, el énfasis no está en que tú puedas resistirla, sino el énfasis está en que es gracia, y que es gracia en nuestra salvación de principio a fin. No hay jactancia, no hay mérito humano en la salvación, sino que toda la gloria pertenece a Dios. Tú no decidiste salvarte a ti mismo, tú no te salvaste a ti mismo. Tú no podías, tú eras incapaz. Dios te capacitó con su gracia para salvarte, y Dios te mantiene por su gracia en la salvación. Entonces, cuando nosotros miramos hacia la historia de nuestra vida y de nuestra salvación, quien se lleva la gloria únicamente es Dios. Por su gracia, Él nos ha salvado. En su gracia, por su gracia, Él ha salvado a las personas. Todos los que son salvos exclusivamente gracias a Dios. Así es. Dios te bendiga y esperamos que en un próximo episodio también puedas acompañarnos y sigamos explorando estas gloriosas verdades que llenan de gozo nuestras vidas. Muchas bendiciones y gracias por escucharnos. A la luna desde mi cuarto menguante estaba mi pasión más de un tercer cielo. Me han hablado el fuego de tu amor causando quemaduras de tercer grado, haciendo que el fuego no cese de este fénix. Quiero vivir un mero cristianismo como